Trabajar honradamente es fruto de la fe en Jesucristo. Pablo enseñó a los nuevos creyentes diciéndoles: el que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus propias manos para que tenga que compartir con los que pasan necesidad. Efesios capítulo 4, versículo 28. Hermanos míos, con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que se alejen de cualquier miembro de la iglesia que no quiera trabajar, ni viva de acuerdo con la enseñanza que les dimos. Ustedes ya saben cómo deben vivir honradamente para seguir nuestro ejemplo, porque nosotros nunca estuvimos entre ustedes sin hacer nada y nunca recibimos comida sin pagar por ella. Al contrario, nosotros trabajamos, ya sea de día o de noche, para que ninguno de ustedes tuviera que pagar nada por nosotros. En realidad, nosotros sí teníamos derecho a pedirles que nos ayudaran, pero preferimos trabajar para ganarnos el pan y así darles un ejemplo a seguir. Cuando estábamos con ustedes, les decíamos que quien no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer. Pero ahora nos hemos enterado de que hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar y que solo se la pasan metiéndose en asuntos ajenos. A esas personas les llamamos la atención y con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 12. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesaria para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve eso? Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Alguien les podrá decir: tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos. Yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien. Pero los demonios también lo creen y ellos tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Santiago capítulo 2 del 14 al 20. En fin, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada de hechos. Santiago capítulo 2, versículo 26. Jesucristo ha dicho: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. En aquel día muchos me dirán:
Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré: nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y aunque vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Y cuando vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos, esa casa se vino abajo. Y todo eso fue un gran desastre. Mateo capítulo 7, del 21 al 27. Los verdaderos cristianos muestran su fe viviendo honradamente, conforme al ejemplo de Jesús. De manera que el que está unido a Cristo Jesús es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y ahora se han convertido en algo nuevo. Y todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18. Porque ahora somos nuevas personas que vivimos honradamente, porque ahora somos de Cristo. Porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes y andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de malos deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad. Y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno para merecerlo, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Pues por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, nos dio en abundancia el Espíritu Santo, para que después de hacernos justos por su bondad, tengamos la esperanza de recibir en herencia la vida eterna. Esto es muy cierto y quiero que insistas mucho en ello, para que los que creen en Dios se ocupen en hacer el bien. Estas cosas son muy buenas y útiles para todos. Tito capítulo 3, del 3 al 8. Porque en otro tiempo, cuando vivíamos en la oscuridad, nosotros mismos nos burlábamos de las personas que trabajaban honradamente, menospreciándolos, y hasta los tachábamos de tontos. En cambio, nosotros nos creíamos muy vivos, muy listos, cuando robábamos, defraudábamos, engañábamos, amenazábamos, y de esta manera obteníamos esas malas ganancias. Pero cuánto sufrimiento causábamos a los demás. En verdad que éramos muy perjudiciales para la sociedad y todavía nos creíamos muy cristianos. Por eso Pablo nos dijo, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Examínense en ustedes mismos para ver si están firmes en la verdadera fe. Pónganse a prueba. ¿Acaso no se dan cuenta de que Jesucristo está viviendo en ustedes? Al menos que estén reprobados, muertos espiritualmente. Pero confío, sin embargo, en que ustedes
reconocerán que nosotros no estamos reprobados y aún oramos a Dios para que ustedes no sigan haciendo lo malo y se aparten de toda maldad. No para demostrar que nosotros sí hemos pasado la prueba, sino simplemente para que ustedes hagan lo bueno, lo que a Dios agrada, aunque parezca que nosotros hemos fracasado, porque no podemos hacer nada contra la verdad, sino solamente a favor de la verdad. Segunda de Corintios capítulo 13 del 5 al 8. Ya que ustedes saben que Jesucristo es justo, deben saber también que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 29. Esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor Jesús, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de sus corazones. Ellos se han endurecido y se han entregado enteramente al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, de esa mala manera, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso está corrompido a causa de los deseos engañosos. Ustedes deben renovarse espiritualmente en su manera de vivir y deben revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. Ya no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen a la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios, hasta el día en que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente de la misma manera como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4 del 17 al 32. Ahora ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ahora ni siquiera hablen
de las inmoralidades sexuales, ni de ninguna otra clase de maldad o de avaricia. Efesios capítulo 5 del 1 al 3. La fe en Jesucristo nos hace personas de bien, que trabajan honradamente, que no engañan, ni mucho menos causan daño a los demás. Este es el sello de los verdaderos cristianos, que los hace muy distinguidos de los demás. Pablo dijo al enterarse de pleitos entre hermanos: no solo se pelean unos hermanos con otros, sino que hasta llevan sus pleitos ante jueces paganos, gente que no conoce al Dios verdadero. Ya el simple hecho de tener pleito entre ustedes mismos es un grave defecto. ¿Por qué no mejor soportar la injusticia? ¿Por qué no mejor dejar que les roben? Pero ustedes, al contrario, cometen injusticias y roban hasta a sus propios hermanos. ¿Acaso no saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 6 del 6 al 11. Porque Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Si el hombre no se arrepiente verdaderamente de su maldad y se vuelve a Dios, entonces Dios afilará su espada. Ya tiene su arco tenso, ya apunta sus flechas encendidas, ya tiene listas sus armas mortales. Miren al malvado, ya tiene dolores de parto, está preñado de maldad y dará a luz engaño. Ha ideado una trampa muy ingeniosamente, pero Dios le hará caer sobre su propia cabeza su maldad y su violencia. Salmo capítulo 7 del 11 al 16. No se engañen ustedes mismos. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en sus malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. En cambio, el que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien a los demás, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos la bendición de Dios. Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos, y más especialmente a nuestros hermanos en la fe. Gálatas capítulo 6 del 7 al 10. Porque el Señor nuestro Dios reprueba al tramposo que usa balanzas falsas. En cambio, Él aprueba al que es honrado, que usa pesas exactas para dar lo justo. Proverbios capítulo 11, versículo 1. Porque ser cristiano no es de labios para afuera, sino que se demuestra de un modo verdadero. Así que no me digas que eres católico, evangélico, bautista, adventista,
la luz del mundo, testigo de Jehová, etcétera. La religión que mandes y digas, la que creas que sea la verdadera. Pero si robas y haces maldad, deshonras a Dios, porque si tú ya conoces la voluntad de Dios, ya que lees la Biblia, y ésta te enseña a escoger lo mejor, y así estás convencido de que ahora ya tienes un conocimiento con el que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en la oscuridad, de que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los que no saben, ya que en la ley de Dios tienes la regla del conocimiento y de la verdad. Pues bien, si enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no se debe de robar, ¿por qué entonces robas? Si dices que no se debe de cometer adulterio, entonces, ¿por qué lo cometes? Te enorgulleces de conocer la Biblia, pero deshonras a Dios porque la desobedeces. Romanos capítulo 2, del 18 al 23.